Hoy vamos a hablar de un cambio de paradigma total en la ciencia, del momento en que dejamos de depender solo de la intuición y del ensayo y error para descubrir materiales y empezamos a usar la inteligencia artificial para, literalmente, inventar el futuro. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Durante siglos, encontrar un material nuevo ha sido un proceso lento, casi artesanal, que dependía mucho de la suerte. Pero, ¿y si podíamos diseñar materiales a la carta? Materiales creados específicamente para resolver nuestros mayores desafíos, como almacenar energía de forma eficiente o transportarla sin pérdidas. Para entender la solución, primero tenemos que ser muy conscientes de la escala del desafío al que se enfrentan los científicos. Es un problema de una magnitud casi imposible de imaginar. Y cuando digo imposible, no es una forma de hablar. El número de combinaciones de materiales que se podrían crear es tan astronómicamente grande que para un ser humano es, a efectos prácticos, infinito. Y es que la cosa se complica por capas. No se trata solo de coger y mezclar elementos de la tabla periódica. Hay que pensar en cientos de miles de compuestos, en las mil y una formas de fabricarlos, en las nuevas reglas de sostenibilidad que nos hemos puesto, y en parámetros que van desde cómo se ordenan los átomos hasta las propiedades del objeto final. Cada capa nueva multiplica las posibilidades de forma exponencial. Así que, al final, la conclusión es clara. Los métodos de toda la vida, los que dependen de una persona, simplemente ya no dan abasto. Necesitamos una herramienta nueva, un enfoque radicalmente distinto. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Entra en juego la inteligencia artificial, una especie de alquimista digital capaz de moverse por ese laberinto de posibilidades que para nosotros es inabarcable. Mirad, esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda, el método tradicional, un camino lento, a veces un poco a ciegas, basado en la intuición, que podía llevar décadas enteras. A la derecha, la IA, analizando millones de posibilidades a la vez, a una velocidad de vértigo, y proponiendo combinaciones que a un científico quizás nunca se le habrían ocurrido. Un ejemplo que es una pasada es Genome, una herramienta de Google. Pensemos en ella como un superchef con inteligencia artificial que no solo sigue recetas, sino que es capaz de inventar cientos de miles de recetas completamente nuevas para materiales estables, o sea, que no se deshacen solos y que además son súper prometedores. Y la cantidad que produce es que es alucinante. Genome ha identificado casi 400.000 nuevos materiales estables. Para que nos hagamos una idea, esto equivale a unos 800 años de descubrimientos con los métodos antiguos. Son candidatos para la próxima generación de superordenadores, para baterías revolucionarias, para casi todo. Pero claro, no todo iba a ser tan fácil. La IA es una maravilla, sí, pero tiene un punto débil, un talón de Aquiles que hay que resolver para que todo esto funcione de verdad. A ver, ¿qué puede frenar a una tecnología tan potente? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece, pero es clave. Pues aquí está el problema. La IA tiene hambre de datos. Mucha hambre. Toda esa capacidad increíble que tiene para predecir y crear depende al 100% de la calidad y de la cantidad de la información que le damos para que aprenda. Sin buenos datos, hasta la IA más potente no sirve de nada. Y uno podría pensar, bueno, datos ya tenemos, ¿no? Las bases de datos públicas o los artículos científicos están ahí. Y sí, son un buen punto de partida, pero no es suficiente. Para que la IA sea de verdad útil, necesita un tipo de dato muy específico, el que conecta una fórmula química con un método de fabricación concreto y con las propiedades exactas que se obtuvieron. Esa información es oro puro y es muy difícil de encontrar. Y es justo aquí donde aparece el segundo protagonista de esta historia, la tecnología que llega para solucionar ese problema de datos de la IA. La solución es la verdad de película. Laboratorios que funcionan solos. Laboratorios robóticos, totalmente autónomos, que trabajan sin descanso, día y noche, haciendo experimentos y generando justo los datos de altísima calidad que la inteligencia artificial necesita para aprender y ser cada vez mejor. Y con esto se crea un círculo virtuoso, un bucle de descubrimiento que va a una velocidad de vértigo. Fijaos en el ciclo. La IA, que es el cerebro, diseña un material nuevo. El robot, que son las manos, lo fabrica y lo pone a prueba. Y los resultados, que son datos puros, perfectos, vuelven a la IA, que aprende y diseña algo todavía mejor. Y vuelta a empezar, cada vez más rápido y más inteligentemente. Y ojo, que esto no es ciencia ficción, está pasando ya. Por ejemplo, el laboratorio A-Lab ya ha conseguido fabricar 41 nuevos materiales en tan solo 17 días. Es un ritmo de descubrimiento que hasta hace nada era impensable. Esta cita del doctor Maciej Haranchik lo resume de una forma brutal.
Estamos hablando de comprimir el trabajo de una tesis doctoral, que son más de 3 años de experimentos, en menos de una semana. La aceleración es increíble. Claro, cuando hablamos de una automatización tan bestia, es normal que surja una pregunta inevitable, una preocupación que en realidad aparece siempre que una nueva tecnología lo cambia todo. La pregunta que seguro que todos tenemos en la cabeza, si los robots pueden diseñar, fabricar y probar materiales sin parar, ¿qué papel nos queda a los científicos de carne y hueso? Pero a ver, este miedo no es para nada nuevo. Si echamos la vista atrás, la historia se repite. Pasó con la máquina de vapor, con la automatización de los años 50, con los robots en los 80 y por supuesto está pasando ahora con la inteligencia artificial. Y lo más curioso es que los datos históricos nos cuentan una historia muy diferente. Como señala el Instituto de la Ingeniería de España, los países que más robots utilizan suelen tener tasas de paro más bajas, no más altas. Es contraintuitivo, pero nos dice que la tecnología no solo quita tareas, sino que también crea nuevos trabajos y oportunidades. Así que, al final, la palabra clave no es reemplazo, sino colaboración. No se trata de sustituir a los humanos, sino de potenciar sus capacidades. Los científicos se podrán olvidar de las tareas más pesadas y repetitivas para centrarse en lo que de verdad se nos da bien, la creatividad, el pensamiento estratégico y la resolución de problemas complejos, pero ahora con la ayuda de sus nuevos colegas robots. Y con esto llegamos al final. La verdadera pregunta que nos deja esta revolución ya no es si vamos a trabajar con robots, eso ya es un hecho. La pregunta de verdad es cómo vamos a colaborar con estas herramientas tan potentes para juntos resolver los grandes desafíos de la humanidad y acelerar el progreso hacia un futuro mejor. Muchas gracias por habernos acompañado.